Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la charla académica del día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de hernias inguinoescrotales con deslizamiento vesical. ¿Qué podemos hacer? Una charla a cargo del doctor Juan Sebastián Arias Londoño. El doctor es residente de tercer año de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y de antemano le queremos dar las gracias a nuestro jefe del programa, el doctor Gabriel Arroyave, quien fue el asesor para este tema. Bueno, buenos días. Como ya lo dijo Verónica, vamos a hablar un poquitico de hernias inguinoescrotales con deslizamiento vesical. Cuando me dieron el tema, me hice unas preguntas como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué dice la literatura? Ya van a ver por qué hay reportes de caso y si hay algo más que los reportes de caso. Y como última opción dije, ¿será que la experiencia de los cirujanos es la que me va a ayudar con este tema? Entonces, cuando busqué en PubMed qué había de hernia inguinoescrotal con deslizamiento vesical, me encontré con 14 reportes de caso. No había absolutamente nada más. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer algo de la revisión de la literatura de lo que dicen estos reportes de caso y mirar si encuentro algo más, buscando, quitando palabras, buscando otros términos. Entonces, lo primero es definir qué es una hernia deslizante. Una hernia deslizante es toda hernia la cual su saco herniario está compuesto por un órgano, ya sea en parcial o en su totalidad. Tenemos tres tipos de hernias deslizantes. La tipo 1 es donde el órgano hace parte, la cara del órgano hace parte del saco herniario. La tipo 2 es donde el órgano y su meso hacen parte del saco herniario. Y la tipo 3 es donde no hay, que es la más rara de todas, donde no hay saco herniario, sino que es solamente el órgano el que está deslizado y formando la hernia. ¿Qué tan común es la hernia? Su incidencia es muy rara. La hernia deslizante como tal de cualquier órgano tiene una incidencia entre el 4 al 16%, pero cuando hablamos de hernia con deslizamiento vesical únicamente, su incidencia baja del 1 al 4%, es de predominio izquierdo. ¿Y en quiénes se va a dar? Hombres mayores de 50 años, pacientes obesos que tengan obstrucción del tracto de salida vesical, como lo definen los artículos, y es que al tener una vejiga normalmente distendida, tener un aumento de la presión intravesical, esto va a promover que se llegue a herniar pues alguna parte de la vejiga. ¿Cómo se va a presentar? En la mayoría de pacientes van a ser asintomáticos y el hallazgo va a ser intraoperatorio, y ese es el problema, que usted no se lo espera y no va a saber qué hacer con estas hernias. Y cuando los pacientes ya tienen síntomas, se van a presentar como hernias inguinoescrotales gigantes, que van a tener tenesmo vesical, disuria, edema escrotal, van a tener en casos severos hidronefrosis, falla renal. Muchas veces los pacientes van a tener o infecciones urinarias recurrentes o incluso bacterias sintomáticas, y uno de los síntomas más importantes es que los pacientes dicen que tienen que hacer compresión manual en el escroto para poder terminar de orinar, para poder tener una adecuada micción. Entonces, ¿qué hay aparte de los reportes de caso? Esto era lo que decía la literatura de las hernias inguinoescrotales. Ya vamos a hablar pues más adelante, obviamente, de la técnica quirúrgica que hablaban cada uno. Entonces busqué un poquitico más y simplemente encontré con unos artículos que hablaban de hernia deslizante como factores de riesgo de recurrencia. Encontré un artículo que cogía a los pacientes operados de hernias con deslizamiento versus hernias sin componente deslizante, y se veía que el predominio estaba dentro de la estadística que les dije, 8.9% hernias deslizantes versus el resto de hernias sin deslizamiento, y la recurrencia se vio que era mayor en las hernias post deslizamiento que las hernias no deslizadas, de un 6% versus un 4.2%. Y esto pues sí es otra estadística que ya sabemos que es muy obvia, y es que cuando usted no usa mallas en la corrección de una hernia inguinal, obviamente va a recibir mucho más que cuando usa las mallas, de un 4.9% versus un 14%. Esto quiere decir que cuando usted es operado de una hernia por deslizamiento, tiene 1.4 veces mayor riesgo de recurrir que cuando no tiene un componente por deslizamiento. Y en este otro artículo, que también me pareció muy interesante, cogieron cirugías entre 2010 y 2017, 32.000 cirugías aproximadamente, y es muy interesante como la tendencia por técnica a través del tiempo. Veíamos que en 2010 el 85%, 84% eran operadas por técnica abierta y nada más el 15.9% por técnica laparoscopia, versus con el pasar del tiempo, ya en 2017, casi que estos números equipararon: el 50% de las hernias por laparoscopia y el 50% abiertas. De esos pacientes, 1.001 pacientes fueron reoperados por recurrencia a 1.8 años, los cuales el 4.3% tenían hernias por deslizamiento versus el 2.6% que eran sin componente por deslizamiento.
Y ese 4.3% vemos que la recidiva fue muy igual por técnicas, 4.1% por técnica por Liechtenstein versus 4.7% con técnica laparoscópica. Entonces, después de hablar de eso, ya vamos a hablar como un poquito más de la técnica quirúrgica, qué debemos hacer, qué tips encontré en la literatura y ahí fue el momento donde dije, ¿será que la experiencia de los cirujanos es la que me va a ayudar? Entonces le empecé a preguntar en el hospital donde estoy rotando a los profes, no había mucho, era una venia muy rara cuando pregunté, me empezaron a decir como, nunca lo he visto, no puedo dar conceptos, me respondían como, opérela como cualquier otra hernia, y yo como, pues reduzca, y siga operando, que ellos en años como, bueno, ¿qué más hago? ¿Qué puedo hacer acá? Ya empecé a hablar con profes que tenían más experiencia en pared abdominal, que se dedican más a la hernia, me dijeron, si va a ser una técnica abierta, trata de ser una técnica preperitoneal, pero la mejor vía será la laparoscópica. Ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando usted va a una técnica abierta, usted va a encontrar con estos escenarios, donde usted no va a saber si es un saco herniario, si es un lipoma, va a haber dos sacos, o lo que usted interpretaría como dos sacos, o en casos tan severos como este, va a encontrar la vejiga gangrenada dentro del saco con una perforación. Entonces, lo primero que decían los artículos, las revisiones de caso es, siempre en estos casos, trate de tener una imagen donde usted va a ver qué porción de la vejiga está herniada, qué tan importante es y qué debía hacer, si tiene que hacer otros estudios, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Cuando usted está operando eso y se encuentra con esto, los artículos que decían que era un tip muy importante es, tenga una sonda vesical, cuando usted esté disecando el saco, infle la vejiga a través de la sonda con solución salina, como lo vemos acá, se diferencia la vejiga inflada completamente y el lipoma herniario al lado, y usted va a tener una vía por la cual empezar a disecar para respetar la vejiga y evitar lesionar. Y en cuanto a las técnicas, cuando hablamos de técnica abierta, ¿cuál es el problema de la técnica abierta o lo que interpreté yo? Y por eso hablamos de que es mejor una técnica preperitoneal. Cuando uno pone una malla con técnica de Liechtenstein, la va a poner en vía anterior, dejando la vejiga aún pegada en el espacio de Retzius, favoreciendo a que siga o se siga deslizando y pueda mover la malla o se pueda deslizar pues entre el pubis y la malla, que es lo que vamos a ver más adelante en un video que me facilitó el doctor Gabriel González, cirujano de pared. Como podemos ver acá, operando una recidiva y una hernia por laparoscopia, se ve cómo vuelve pues o reduce la vejiga, y aquí a este lado vemos cómo está completamente retraída la malla que había sido puesta por una vía anterior previamente. ¿Por qué hablar de una técnica preperitoneal abierta o una técnica laparoscópica que va a ser preperitoneal? Porque en esta técnica uno lo que va a hacer es que va a asegurar que va a disecar el espacio de Retzius y va a poner la malla entre el pubis y la vejiga, evitando que esta vejiga se vuelva a reherniar. En una técnica abierta preperitoneal, como la técnica de Nyhus, vamos a tener la misma visión, obviamente desde arriba cuando uno entra a través de los rectos, que la visión que vamos a tener por la paroscopia, ya haciendo un TEP o un TAP. Y la malla quedaría en esta posición, como la vemos acá, evitando pues lo que ya les dije. Me fui a buscar también, ya que no encontraba más, en YouTube, que también es el otro lugar donde reportan muchos casos, y encontré este video que me pareció muy interesante, que también es una hernia con deslizamiento vesical, importante que tenían, muestran aquí pues cómo no reducía la masa, y tenían una imagen preoperatoria, una tomografía donde se veía solamente que había herniación de intestino delgado. Un abordaje por robot, empezaron a reducir primero el contenido pues, de la hernia, el intestino, apéndices epiploicos, luego con la manipulación pues, suave del intestino, igual siendo por robot, podemos ver cómo en un momento se llega a lesionar el meso, entonces las técnicas no son infalibles. Después de que redujo el contenido, revisó pues, que hubiera una adecuada vitalidad del asa intestinal, y posteriormente empezó a disecar pues, el flap para hacer la técnica TEP. En un momento, como lo narraba pues el cirujano en el video, se encontró con lo que él interpretó como el saco herniario. Decía que estaba muy grueso, que se veía como muy crónico, pero él seguía disecando sin ningún, pues, como cualquier otra técnica, hasta que en algún momento empezó a dar salida del líquido, lo interpretó como si fuera un seroma por la cronicidad del cuadro, siguió disecando, pero ya empezó a ver que era un hueco muy grande, que no le parecía tanto seroma, ya veía algo de mucosa, terminó de disecar
y dijo, ah, sí, me llevé la vejiga, la lesioné. ¿Qué hizo en ese momento? Le preguntó a su enfermera, le dijo, mira la sonda vesical, a ver si hay sangre. Efectivamente estaba el cistoflujo inflado de aire y había sangre adentro. Y ya podemos ver acá cómo se ve adentro del hueco el balón de la sonda Foley. Entonces, el robot no es infalible, las técnicas no son infalibles, pero lo importante es saber usted qué va a hacer después de eso. El que dijo, llamé al urólogo, le dije, venga, ayúdeme, ¿qué hago? Dijo, no, duremos eso, mire, el hueco no es tan grande y ya después vemos si hay filtración o no. Le hizo 2 planos con Bicril y después de eso pues continuó haciendo la técnica por recomendación del urólogo. Bueno, él hizo aquí algo que fue que cerró el defecto primario para después poner la malla, ya vamos a ver adelante, diciendo como no sé si vaya a funcionar, pero eso igual me va a ayudar a prevenir que vaya a que se vaya a reherniar. Dijo que por el defecto y por el componente de la hernia puso 2 mallas, terminó la cirugía, cerró el flap y dejó por recomendación del urólogo un dren ahí en el espacio de Retzius. El paciente, según lo que contaban pues en el video, fue de alta posteriormente de una manera muy rápida. Entonces, algo extra como más de lo que podemos hablar es qué hacer si se lesionó la vejiga durante la cirugía. Entonces, ¿qué porción está lesionada? Y necesito valoración intraoperatoria por urología. Entonces vamos a ver si un reparo primario, tengo que hacer resección de los bordes si están muy necróticos y lo más importante es ver sin compromiso del uréter. Entonces, ¿qué porción está lesionada? Si tengo el fundus o el cuerpo lesionado, puedo hacer un reparo primario, lo que dicen los libros de urología en 2 planos. El plano mucoso trátelo de hacer con una sutura cromada, ya que la poliglactina es litogénica, y el plano seromuscular sí lo puede hacer pues con una poliglactina 9-10. Si lesiono o estoy en cercanía al uréter o tengo un compromiso muy grande de la vejiga, llame al urólogo porque tengo que hacer 2 cosas. Primero, tengo que resecar la necrosis hasta encontrar mucosa sana. Y el urólogo, aunque es difícil que lo vea en ese momento, ya se va haciendo una idea si tiene que darle seguimiento a ese paciente, si va a quedar con una vejiga muy pequeña y en el futuro necesitar una cistoplastia de aumento. Y si estoy muy cerca al uréter o tengo compromiso del uréter, hay 2 opciones. El urólogo irá a tutorizar el uréter con un catéter doble J para que a usted se le facilite más la rafia o la haga el urólogo, o si ya está muy cerca o está comprometido, hacer la rafia de la vejiga y posteriormente un reimplante ureteral. Entonces, ¿qué recomiendan? Como haciendo un resumen en cuanto a la revisión de literatura y lo que me dijeron los profes. Primero, si es posible, tenga una tomografía preoperatoria para usted evaluar qué tanto tiene herniada la vejiga. Segundo, llame al urólogo, haga una evaluación conjunta, haga un cistograma, también mire si aquí se puede ver, por ejemplo, cómo ya venía el ureter hacia la hernia. Entonces, eso también es muy importante para usted saber en cirugía qué tanto cuidado debe tener cuando esté reduciendo pues, el defecto y esté produciendo el órgano. Lo otro, el tip que les dije al principio, infle la vejiga a través de la sonda Foley para que le diga a usted por dónde meterse. Igual también por la laparoscopia lo puede hacer y se le puede diferenciar qué es la vejiga y qué es el saco herniario. Mínimamente invasiva versus abierta. Ya dijimos que en este momento las técnicas laparoscópicas están más avanzadas y puedo tener mayor facilidad para yo identificar la anatomía, disecar el espacio de Retzius y poder extender la malla mucho más fácil ahí. Y como siempre lo sabemos en cualquier tipo de hernia, usar mallas grandes con una adecuada extensión, por lo menos 3 a 4 centímetros por encima de los defectos, para evitar pues cuando se retrae la malla con el tiempo, ese 30%, yo todavía tenga un buen sobrelapamiento sobre los defectos herniarios. Entonces, como conclusiones, ojalá sea en un ámbito electivo, que no lo coja en un momento urgente porque probablemente va a tener mayores problemas, siempre tener imagen de lo posible. Si usted tiene alguna duda o si sabe que es una hernia con deslizamiento vesical, llame al urólogo y haga una evaluación conjunta con el urólogo. Si hay alguna duda durante la cirugía, llene la vejiga a través de la sonda Foley. La laparoscopia, en conclusión, será la vía de elección, y si no tengo la experiencia o no hay posibilidad de laparoscopia, procure hacer una técnica abierta preperitoneal, y si lesione la vejiga, tenga en mente las estrategias para repararlas, y si no se siente seguro, llame al urólogo nuevamente, que él probablemente le vaya a ayudar a solucionar esas dudas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Sebastián Arias por su excelente charla. Antes de continuar con los comentarios en sala y en el auditorio virtual, queremos invitarlos a la próxima charla que se realizará el lunes 16 de junio por el doctor Santiago Barrantes, quien es residente de 4º año de nuestra universidad,
tratando el tema sobre tratamiento de la pouchitis, y el asesor es el doctor Víctor Valencia, quien es coloproctólogo del Pablo Tobón Uribe. Adicionalmente, queremos cordialmente invitarlos a nuestro congreso que se realizará el 18 y 19 de julio. Será el 8º simposio de actualización en cirugía general realizado en el Ecocampus de Laureles. Los esperamos. Continuamos con los comentarios sobre la charla.